Aló mis criaturas, aquí el compa Mazo, sí así es, el jardinero que siempre poda tu casa por las mañanas, mientras usted duerme pacíficamente. Bueno. Sin más falsas acusaciones por allanamiento ilícito, aquí les traigo la parte 2, de nuestro próximo rey de los piratas en tierras mágicas. Bueno, antes de comenzar y como siempre digo, que este fanfic no es mío, le pertenece al usuario ZGMFX13A, Providence, ya que él es el autor original de este fanfic, y que lo visiten en su cuenta de fanfic, ya que tiene una exquisita y excelente variedad de fanfic muy buenos y muy entretenidos. Dejaré la cuenta del autor en la descripción del video. Bueno, sin más digo, sin más que agregar, acción. Nota, no soy dueño de One Piece, ni mucho menos el hentai Erogame Kuroinu, son solo de sus autores. Bueno, disfrútenlo. Capítulo 2. Luffy vs Kuroinu. Sala del trono. A veces era increíble como de un momento para otro las cosas podían cambiar, aun cuando parecía que todo estaba perfecto y que nada podía salir mal. Aun si en teoría todo estaba perfecto, a veces de la nada algo podía aparecer que sería capaz de arruinar los planes de uno aun cuando pareciese ser un simple chico. Aunque claro, quizás la culpa podía recaer en Baul, quien jamás consideró posible la posibilidad de que el mago que él dio por muerto tuviese suficiente vida en él para intentar un último recurso como venganza y que el resultado de ese último intento estuviese funcionando. Pero, eso es imposible, dijo el tipo con lentes mientras veía con horror la escena frente a sus ojos, ya que algo que era totalmente increíble estaba ocurriendo. ¿Qué mierda está pasando aquí? Por su parte, Baul también estaba en un estado similar a su ayudante, ya que él no se podía creer que sus poderosos hombres, que pelearon junto a él en varias batallas, estuviesen siendo humillados de forma tan clara. Si bien ellos eran solo humanos, los mercenarios de Kuroinu eran realmente fuertes para haber llegado tan lejos. Lo suficientemente fuerte como para superar a los guardias de una ciudad. Eso sumado al poder de los ogros los convertían en una fuerza capaz de aplastar a una sola persona en cosa de segundos, cosa que era verdad si uno lo aplicaba a las personas de este mundo. ¿Es siquiera humano ese chico?, preguntó nerviosamente el ayudante de Baul, al ver cómo los brazos y piernas de Luffy se estiraban para dar golpes y patadas, las cuales eran una derrota inmediata para los que los recibiesen. Incluso la ayuda de los ogros no estaba logrando absolutamente nada, aun cuando ellos con su gran poder podían ayudar a convertir una situación desfavorable en una favorable. No lo creo, ningún humano se aliaría con Olga Discordia, respondió un Baul que no quitaba sus ojos de la acción. Gomu Gomu no Gatling, metralleta. Y en el campo de batalla Luffy lanzó una de sus técnicas a 9 mercenarios, quienes junto con un ogro intentaron atacarlos de frente. Se escucharon los gritos de 9 mercenarios y un ogro, quienes recibieron muchos puños a tal velocidad que parecían haber sido dados al mismo tiempo. A consecuencia de eso, ellos fueron mandados a volar unos pasos atrás y perdieron la consciencia por el daño causado por ese gran número de golpes. Bastardo, gritó otro mercenario que con un hacha intentó atacar por detrás a Luffy, solo para que Luffy lo esquivase al último segundo simplemente moviéndose a un lado. Gomu Gomu no Kame, campana. Y entonces Luffy estiró su cuello hacia atrás y le dio un potente cabezazo en la frente. La víctima de esa técnica caminó como si estuviese borracho por unos segundos, para luego caer al suelo inconsciente. Aunque si uno hubiese estado más cerca, se hubiese notado el sonido de los huesos rompiéndose, y claramente no fueron los huesos de Luffy luego de aquel cabezazo. Y así Baul veía con incredulidad como sus subordinados estaban siendo derrotados como si fuesen insectos, algo que jamás había pasado ya que ellos eran personas fuertes y experimentadas. Por su parte, Olga había visto que su plan original, de usar a Luffy para crear una oportunidad de rescatar a Zoe esperando en que él debía ser al menos lo suficientemente fuerte para distraer lo suficiente a los mercenarios, fue completamente innecesario. Ya que por lo que estaba viendo ella misma, la situación se resolverá sola, comentó Olga al ver cómo se desenvolvía todo, y que si todo continuaba así lo único que ella tenía que hacer era quedarse quieta mirando, y dentro de la nada ese chico se encargaría de los mercenarios y ogros por igual. Además, ver cómo esos mismos tipos que actuaron de forma tan arrogante y presumieron cuando ella estaba capturada era derrotados como si nada por Luffy, realmente era algo satisfactorio de ver para Olga Discordia. A este paso solo quedaremos nosotros, se escuchó decir al hombre con lentes que estaba junto a Baul, quien miraba con miedo a un Luffy que ni mostraba signos de tener problemas o de estar cansado. El miedo era que cuando él terminase ellos serían los siguientes. No te desesperes, contestó un calmado Baul
quien intentaba pensar en algo para salir de esta situación, ya que con anterioridad él había sacado a sus hombres de situaciones complicadas y él creía posible hacerlo una vez más. De seguro puedo pensar en algo, y fue así que Baúl llegó a una idea al recordar que ese chico no había llegado solo sino acompañado de alguien más, alguien que sin su cetro era una presa fácil. ¿Por qué tengo que hacer una decisión como esa? Suspiró mentalmente Baúl al saber que su opción era solo una si él quería tener una oportunidad para librarse de ese molesto chico que podía estirar su cuerpo. Al ver cómo el resultado era inevitable a menos que algo fuese hecho, Baúl decidió tomar una decisión drástica, pero que a sus ojos valía la pena en una situación tan desesperada. Ya que aun si sería doloroso dañar un cuerpo tan hermoso como ese, al final él todavía podía usarla para su placer, no importaba una que otra cicatriz. Ataquen a Olga Discordia. Comando Baúl desde el trono. Tal orden fue tan sorpresiva que todos se quedaron quietos para procesar lo que había sido dicho, como lo ordene Baúl-sama. Y así uno de ellos logró reaccionar mientras todos estaban demasiado sorprendidos por una orden como esa. Olga-sama. Gritó una horrorizada Chloe al ver que un mercenario iba directo hacia ella con su espada en alto. Por su parte la reina de los elfos oscuros estaba tan sorprendida por esa súbita acción que ella no pudo reaccionar y solo pudo ver cómo ese tipo iba hacia ella. Olga nunca consideró ser atacada ya que Baúl hizo claro que él estaba en busca de su cuerpo. Pero por suerte para ella, Luffy estaba también en esta habitación y él tenía una habilidad que le permitía a sus ataques alcanzar cualquier punto. Gomu Gomu no pistola. Se pudo escuchar y antes de que ese tipo pudiese lastimar a Olga un puño salió disparado desde la dirección de Luffy. Gaa. El tipo que intentó atacar a Olga sintió el puño de Luffy en su espalda. Ese tipo fue mandado a volar en dirección al pasillo que estaba detrás de Olga ya que ella no se había movido de la entrada de la sala del trono cuya puerta de entrada había sido mandada a volar por Luffy. Ahora está expuesto. Gritó Baúl viendo ahí su oportunidad de la victoria ya que, si bien su plan original era quitarle su concentración a ese chico al lastimar a Olga Discordia, la situación de ahora igualmente podía servir. Al instante 5 tipos rodearon a un Luffy cuyo brazo seguía estirado y que por eso mismo parecía expuesto, tal como él lo había planeado. Luffy no se movió porque él los quería a todos en esa posición para así encararse de una sola vez de ellos. Después de todo, uno no sobrevivía en Grand Line si una técnica tan simple podía funcionar. Ya que ellos habían rodeado a Luffy, este solo tenía que aprovechar que sus piernas todavía estaban libres. Gomu Gomu no Muchi, látigo. Ahora Luffy estiró su pierna y dio una patada en círculo. Así logrando impactar a varios mercenarios en el estómago y nuevamente más de los subordinados de Baúl eran humillantemente derrotados. Por su parte Chloe estaba más pendiente de su reina que de la batalla que ocurría alrededor suyo, cosa que podría costarle caro a la mitad elfa oscura. Olga-sama, dijo una aliviada Chloe al ver que a Olga no le habían tocado ni un cabello. Chloe, detrás de ti. Gritó Olga con claro miedo en sus ojos. La mitad elfo oscura reaccionó al instante y logró voltearse para ver un ogro viniendo hacia ella con su puño listo para dar un potente golpe. Al ver eso lo único que Chloe pudo hacer gracias a su limitado movimiento, fue cerrar sus ojos y prepararse para el impacto. Sin embargo cierto chico todavía estaba en el campo de batalla. Luffy apareció enfrente de Chloe antes de que cualquiera le hubiese visto moverse. Aunque si uno hubiese mirado con detalle, hubiesen visto un poco de vapor saliendo de las piernas de Luffy por un instante. Esa velocidad se debía a que Luffy había activado en un instante el Gear Second en sus dos piernas para tener más velocidad. Para los que lo estaban viendo en un momento Luffy estaba ahí parado, y al otro estaba frente a Chloe con su puño extendido para recibir el golpe. Luffy solo detuvo con su mano abierta el puño del ogro y claramente el chico del sombrero de paja no hizo realmente ningún esfuerzo para esa acción. Normalmente el puño de un ogro debería tener suficiente poder como para mandar a volar a un humano común y corriente y romper varios huesos en el proceso. Si se les ocurre atacarlas una vez más no tendré piedad, dijo Luffy en un tono de voz frío lo que era una clara promesa que le causó escalofrío a todos los presentes debido al poder y frialdad de su voz, incluso Olga y Chloe. Para los mercenarios y ogros la idea de volver a intentar una táctica como esa para distraer a Luffy había completamente desaparecido de sus mentes. De hecho aun si Baúl les ordenase continuar atacando a las elfas oscuras, ellos no creían ser capaces de seguir esa orden.
Tal era el terror que provocaba ser víctima del enojo de Luffy. Luego de haber dicho eso, Luffy enfocó su atención en el ogro cuyo puño seguía siendo contenido por su mano. Quizás lo increíble de su acción era la causa por la que ese ogro no se había movido. Entonces Luffy usó su otra mano para agarrar la muñeca del brazo del ogro que él estaba agarrando, y comenzó a apretar con fuerza la muñeca del ogro. Inmediatamente una expresión de dolor apareció en el rostro de dicho ogro. Gritó el ogro, que estaba de rodillas en el suelo al sentir como una fuerza superior a la suya estaba rompiendo sus huesos, y esa era la fuerza de un humano. «Eres molesto», dijo Luffy para inmediatamente darle un golpe en el centro del rostro al ogro, cosa que le mandó a volar unos dientes y lo dejó noqueado, además de mandarlo a volar varios pasos hacia atrás. Entonces Luffy fue a ver cuántos más le quedaban por derrotar. Al final solo quedaban unos 15 mercenarios y 2 ogros en pie. Todos ellos se habían puesto frente a Luffy, formando así un solo grupo. Lo extraño era que ellos no escuchaban a Baul, dándoles órdenes o animándolos para continuar con el combate para así poder matar a ese chico, aunque en estos momentos ellos estaban demasiados nerviosos como para apartar la vista de Luffy incluso por un instante. Por su parte Luffy también estaba enfocando totalmente su atención en ellos para asegurarse que no intentasen nuevamente eso de atacar a alguna de esas chicas. «Voy a terminar con esto», declaró con seriedad Luffy. Todos los que estaban enfrente de él sintieron un escalofrío. «No, no se engañas», finalmente uno de ellos se atrevió a responder aún cuando era más que claro que él y todos los suyos estaban aterrados de Luffy al punto que ni siquiera podían fingir confianza. Incluso los usualmente confiados ogros estaban visiblemente afectados al ver cómo un humano derrotaba a otros ogros como si nada. Sí, si te atacamos todos de frente no podrás hacer nada», declaró el que en estos momentos parecía ser el que hablaba por el grupo, aunque por lo visto su estado mental ya debía ser uno desesperado para creer que una táctica como esa funcionaría, pero momentos desesperados hacían a uno hacer cosas estúpidas. Haz tu movimiento y ahí iremos con todo. Y aunque esas palabras tuvieron las intenciones de levantar los ánimos de los que quedaban, realmente para nada sirvieron. «Si realmente quieren dejarme dar el primer golpe, entonces no tengo problema», sonrió Luffy al ya saber cómo terminar de buena forma ese combate. Luffy buscaba una técnica que terminase todo de un golpe para no tener que gastar más energía noqueando a uno por uno. Por lo que simplemente, esa técnica era lo más indicado. «Heartir», dijo Luffy, quien entonces llevó su dedo pulgar derecho a su boca, mordió la articulación creando así una pequeña apertura y entonces comenzó a soplar aire, cosa que causó que su brazo comenzase a inflarse al concentrar todo su aire ahí. Eso era, definitivamente el brazo de un gigante que excedía a los seres gigantes de este mundo. Si bien el mostrar ese imponente brazo enorme dejó totalmente paralizados con el miedo a los mercenarios y al ogro restante, cierta elfas oscuras y su asistente tampoco podían creerlo. Su puño se hizo enorme. Gritó con incredulidad Chloe al ver lo que Luffy había hecho. ¿Realmente es un humano? Por su parte Olga estaba comenzando a cuestionar la supuesta humanidad de Luffy debido a sus habilidades, las cuales no eran pertenecientes a ninguna raza de monstruo, ya que ningún monstruo podía estirarse de esa forma, aunque quizás sus habilidades sean producto de una maldición, teorizó ella, quien sabía lo que se venía, ya que lo que cualquiera diría era que ser golpeado por ese masivo puño era definitivamente algo que iba a doler y hacer un daño totalmente masivo, cosa que los mercenarios y ogros sabían a la perfección. «Corran. Ese chico es un verdadero monstruo». Y finalmente, tirando cualquier pretensión de luchar contra Luffy, los mercenarios tiraron sus armas al suelo y se prepararon para escapar. Igualmente los ogros, aunque estúpidos, también sabían que escapar era lo mejor. Pero a diferencia del pasado, ahora el Heartir de Luffy no era lento como para dejarlos huir. «Gomu Gomu no Elephant-gun, pistola elefante». La voz de Luffy declarando el nombre de ese terrorífico ataque fue lo último que sus víctimas escucharían. Se escuchó un grito combinado de mercenarios y ogros por igual al ser víctimas de un enorme puño que era tan fuerte como se veía. De seguro incluso los ogros tendrían los huesos rotos después de recibir un golpe tan enorme. Lo que ellos no sabían era que Luffy pudo haber usado su haki de armamento para hacer ese golpe todavía más devastador. Con ese último ataque devastador todas las fuerzas enemigas habían sido derrotadas a excepción de los miembros que no tomaron un rol en la batalla. «Ahora solo quedan 2, se dijo a sí mismo Luffy, quien dirigió su atención al trono donde deberían estar los que quedaban, con eso ese tipo tan desagradable que era el líder.
Realmente, si bien solo escucharlo hablar molestaba a Luffy, el ver cómo ese tipo le ordenó a sus hombres el atacar a esas dos chicas hizo que Luffy hubiese deseado más que un solo golpe. Pero ahora él iba a rectificar eso. Lamentablemente para Luffy, cuando Baul vio que su puño se hizo enorme, el líder de Kuroinu supo que era momento de retirarse o afrontar un oponente como Luffy. O sea que cuando Luffy se enfocó en el trono, este estaba vacío. Sin importar lo mucho que Luffy buscase, él no podía encontrar nada sobre el tipo que era el líder de esos sujetos, ni el tipo con lentes que estaba al lado de él. Se escaparon, murmuró un molesto Luffy al notar que el líder de los mercenarios y ese tipo con lentes habían aprovechado la confusión. Una acción como esa le estaba únicamente dando a Luffy más razones para detestar a Baulch. Después de todo, al ser alguien que saliese corriendo y dejase a sus camaradas abandonados era una de las maneras más rápidas de ganarse el enojo de Luffy. Bault y su ayudante, al ver cómo Luffy estaba dominando a pesar de haber tenido los números en contra, supieron que si se quedaban aquí ellos serían los siguientes, por lo que aprovecharon que la atención de ese chico y de las elfas oscuras estaba enfocada totalmente en la batalla para escapar rápidamente sin ser notados. Lo que comenzó como una situación ideal para el reinado de Kuroinu, terminó con Bault y su ayudante corriendo con la cola entre las patas y abandonando a los suyos, ya que ellos se hubiesen vuelto las próximas víctimas de Luffy si se quedaban. Lo que debió haber sido un gran momento que significase el comienzo del inicio de su imperio del sexo terminó siendo arruinado por un chico con habilidades que nadie antes había visto. Y eso solo era el comienzo de los encuentros entre Kuroinu y Luffy. Luego de haber visto que todos sus oponentes seguían en el suelo, Luffy fue hacia la chica rubia que estaba con sus movimientos limitados por unas ataduras. Y usando nuevamente su pura fuerza física, Luffy esta vez rompió las ataduras de Chloe al necesitar solo fuerza para apretar. Finalmente estoy libre, murmuró una alegre Chloe al finalmente liberarse de las ataduras con las que casi ella fue violada por esos ogros. Chloe, me alegra ver que ellos no alcanzaron a tocarte, dijo Olga con una pequeña sonrisa en su rostro. Ella estaba verdaderamente alegre de que Chloe no hubiese tenido que sufrir esa clase de experiencia una vez más. Por su parte, más que por sí misma, Chloe estaba feliz de que su reina fuese la que estuviese bien. Olga-sama, me alegro mucho de que usted se encuentre bien, dijo una sonriente Chloe al ver que su reina se encontraba intacta. Afortunadamente las cosas pudieron terminar bien. Olga dio un suspiro de alivio al ver cómo aquella desesperada situación había de un momento para otro terminando a favor de ella y Chloe, todo gracias a Luffy. Y hablando de Luffy, en estos momentos él estaba sentado en el suelo y respirando pesadamente. ¿Te encuentras bien?, preguntó Olga con cierta preocupación en su voz al ver cómo Luffy, quien no fue lastimado, ahora estaba sentado en el suelo. Estoy cansado, fue lo que dijo un Luffy que habló con un tono de voz que realmente mostraba dicho cansancio. El haber usado su Heartfoot en Rusukaina, el haber apenas dormido y finalmente el haber peleado después terminó por dejar aún más cansado a Luffy. Por lo menos él sucumbió a ese cansancio después de terminar con casi todos sus enemigos menos los dos que se escaparon. Viendo que solo había cansancio con ese chico, fue que Chloe decidió hacer una pregunta para confirmar algo que ella esperase que fuese verdad. Escucha, ¿eres un humano?, preguntó ella con esperanzas en su voz ante esa posibilidad. Después de todo, si ese chico no era humano, entonces Chloe podría estar tranquila sabiendo que ni ella ni su reina habrían sido salvadas por un humano. Si soy humano, respondió Luffy a la pregunta de Chloe. Al haber confirmado su humanidad, los ojos de Chloe se volvieron fríos y ella apretó los puños. Realmente nunca había visto a un humano con capacidades, dijo una intrigada Olga. ¿Acaso es una maldición lo que hace que tu cuerpo se pueda estirar? Considerando que ella podía hacer magia, era posible que los poderes de Luffy tuviesen origen en una maldición. Pero él negó con la cabeza. Me comí la Gomu Gomu no Mi, y ahora soy un hombre de goma, respondió con toda normalidad el cansado Luffy. Ya veo, así que una fruta como esa puede existir, dijo para sí misma una curiosa Olga acerca de la existencia de una fruta que pudiese dar tales poderes. Era interesante notar que Olga no dudó la explicación de Luffy aun cuando la existencia de una fruta de la que ella nunca había oído hablar en sus años de vida había sido revelada. Normalmente ella hubiese encontrado una explicación como esa ridícula respuesta, pero ella no creía que alguien como Luffy fuese a mentirle. Ya rescate a tu subordinada, logró decir un Luffy que estaba a punto de dormirse por el cansancio.
Olga por su parte supo que él había dicho que su parte del trato entre ambos ya había sido cumplida al rescatar a Chloe y solo le faltaba a ella cumplir su parte del trato y encontrar esa isla. Olga le asintió a Luffy para decirle que ella entendió que él había cumplido su parte del trato y que ahora ella lo haría con su parte del trato. Te agradezco el haber rescatado a Chloe, Luffy, agradeció Olga, quien finalmente se había referido a Luffy por su nombre. Se sentía raro para ella el llamar a un humano usando su nombre, ya que ella nunca hacía algo como eso. En primer lugar porque ningún humano era cercano a ella y en segundo lugar porque Olga pensó que el llamar a criaturas inferiores como los humanos por sus nombres era algo que estaba por debajo de alguien como ella, quien era una reina. Sí, no fue nada, Luffy se rió suavemente y entonces cerró sus ojos para finalmente descansar. Y con eso Monkey D. Luffy se quedó dormido debido al descanso que su cuerpo necesitaba. Con eso Olga y Chloe se quedaron viéndolo por unos segundos para que al final Chloe rompiese el silencio. Olga-sama, ¿usted sabe quién es ese chico? Y finalmente, viendo que Luffy estaba definitivamente dormido, fue que Chloe hizo esa pregunta. Ese chico apareció de la nada corriendo en los pasillos del castillo. Esta es mi primera vez viéndolo, explicó Olga. Al parecer es un pirata que de alguna forma terminó perdido en mi territorio. ¿Un pirata?, repitió Chloe con una evidente muestra de desagrado en su rostro. Después de todo, por lo que Chloe sabía, los piratas eran escoria que robaban y además violaban mujeres. La única diferencia con los mercenarios eran que los piratas se encontraban en los mares. Olga-sama, después de todo, ese chico es demasiado peligroso con todo ese poder además de ser un pirata, dijo Chloe, quien miró fríamente a Luffy. Por eso creo que deberíamos aprovechar que él está dormido para matarlo. Y como Chloe conocía que su reina sentía un desprecio por los humanos, Chloe creía que la respuesta sería un sí. Sin embargo, no. Respondió Olga. Chloe, te prohíbo matar a ese chico, dijo la reina de los elfos oscuros con un tono neutral. Pero un humano como ese es demasiado peligroso. Respondió una Chloe que dejó claro que para ella era mejor si Luffy moría aquí y ahora, si él nos atacase y yo podría hacer algo para detenerlo. Dijo ella aun cuando le doliese el admitir que un humano la superaba. Sin embargo, con lo que ella vio de Luffy no había punto en intentar negarlo. Contra él, Chloe estaba segura de que ella apenas duraría unos segundos. En otras palabras, ella no podría defender a su reina si ese humano decidiese atacarlas, y siendo un humano lo más probable fuese que sí. Este chico claramente mostró que Kurohinu era su enemigo, por lo que él es más útil vivo que muerto, ya que su enojo está enfocado en ellos, respondió Olga, quien entendía las razones de Chloe para querer matar a Luffy.